Bien. Hola, hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes, queridos amigos de la Escuela de Ingeniería Sanitaria, a todos los amigos de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, quienes habla el ingeniero Martín Guamán, docente de la Escuela de Ingeniería Sanitaria. Le damos la bienvenida a estos jueves de Ingeniería Sanitaria, de Agua, Saneamiento y Salud. Y esta tarde vamos a tener a un invitado muy interesante y también muy amigo de la casa, que nos va a compartir sobre sus experiencias en el tema de instalación sanitaria. Pero esta tarde también tenemos el acompañamiento de la ingeniera Judith Flores. Ingeniera Judith, buenas tardes. Tu saludo, por favor. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Igual les doy la bienvenida a todos nuestros seguidores, también a nuestros seguidores del Facebook y del Teams. Y además quiero dar un saludo muy cordial a todas las personas, colegas que hacen posible de que estas ponencias se venga dando de los jueves de Ingeniería Sanitaria. Entonces, en especial al director de escuela, el ingeniero Kiko de Paz, al ingeniero Nino Araujo, Martín Guamán, Carlos Poma, César Dávila, Johnny Rodríguez, Patricia Gamarra, Yusber Celestino, Miguel Quispe, Ángelo Munarriz, Junior Cajaleón y Wilder Rosales. Nuestros colegas siempre vienen aportando para que estas ponencias pues se vengan dando, ¿no? Y en esta oportunidad tengo un gustazo de que lo tengamos presente ahora uno de nuestros egresados y pues nos va a exponer el tema muy importante, instalaciones sanitarias en hospitales. Le doy la bienvenida, ingeniero Martín, no sé cómo. Sí, gracias, ingeniera Judy. Sí, muy bien. Un saludo a todos mis colegas. Bueno, y como habrán podido escuchar la ingeniera Judith, todos trabajamos en equipo y siempre estamos dispuestos a seguir aprendiendo en estas semanas. Y como ya lo había mencionado, para nosotros se me hizo un gustazo, un amigo de la casa, un ingeniero que también se formó en las aulas, como nosotros, aquí en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Y bueno, voy a darle la bienvenida pues al ingeniero Cristian Díaz Guayaney. Él es ingeniero sanitario de nuestra universidad. Él actualmente es especialista de proyectos en lo que se refiere al Ministerio de la Producción, ¿no? Donde él se viene desempeñando, sobre todo el tema de instalaciones industriales, ve el tema de instalación sanitaria, el tema de PETARS, el tema de plantas también, de patentes, y bueno, también ha hecho bastante consultoría aquí en nuestra región y en diferentes partes del país también. Ingeniero Cristian, bienvenido, un abrazo desde Huaraz y bueno, tus palabras iniciales para que podamos empezar esta ponencia. Bienvenido, ingeniero Cristian. ¿Qué tal, Martín, Judy, Nino? Un gusto saludarlos. Bueno, después de tiempo los escucho. A veces, pues, el trabajo hace que nos alejemos, pero contento de estar con ustedes. Espero aportar, al menos dejar un granito de arena con la escuela, ¿no? Y siempre a la disponibilidad de ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, ingeniero Cristian, de verdad, por tu tiempo, por compartirnos un poco con tu experiencia en estos años que has venido desarrollándote en diferentes áreas de la especialidad. Bueno, y justamente quiero que nos cuentes sobre eso, ¿no? Y bueno, te voy a explicar más o menos la dinámica que vamos a tener ahora. Eh, Ahorita estamos haciendo ya la transmisión por la página de la escuela. Los chicos que deseen hacer las preguntas, como en los otros webinars, pueden hacerlo en el Facebook o también por el WhatsApp de la escuela y pueden hacer llegar sus inquietudes de lo que el ingeniero va a exponer y nosotros te vamos a remitir las preguntas, Cristian, para que tú lo puedas responder sin problema. Entonces, adelante, el público te escucha. Ok. Bueno, vamos a compartir la imagen. Esperemos que sea nítido. No sé si aún me pueden ver. ¿Me confirmas, Martín? Sí, sí, ingeniero, se ve las diapositivas. Póngalo para presentación. Sí se ve, perfecto. Ya, bien. Bueno, el tema que me invitaron para exponer es netamente instalaciones sanitarias en hospitales. Las instalaciones sanitarias hospitalarias abarca variedad de tipos de sistemas, se podría decir. Yo quiero agarrar, por ejemplo, lo que son los hospitales más complejos, ¿no? O sea, los hospitales de tercer nivel, que es el caso del MINSA, ¿no? Los que tienen un equipamiento especial, se puede decir, o el mejor equipamiento, ¿no? Y la norma que lo trata es, por ejemplo, la norma técnica sanitaria, la 119 del MINSA, ¿no? De la DIGEM, que anteriormente se llamaba DGIEM, ¿no? Es una norma hospitalaria.
Entonces, nosotros como ingenieros sanitarios, ¿no? En los hospitales realizamos trabajos de instalaciones sanitarias en los siguientes rubros. Por ejemplo, sistemas de agua fría, ¿no? Que es el agua que Sedapal, por ejemplo, en Lima nos abastece. En provincias, por ejemplo, es el agua de las EPS, ¿no? Ese es el agua fría dura. ¿Por qué es dura? Porque tiene comúnmente sales de calcio y magnesio, ¿no? Ese es el agua que nos hace Sedapal. También en hospitales nosotros trabajamos con lo que es agua blanda, tanto como plantas de tratamiento y sus redes de distribución. Y con agua caliente, ¿no? Obviamente el agua caliente es el agua blanda, pero calentada, y se distribuye a los distintos procesos y ambientes que el hospital los necesita, ¿no? Obviamente. Entonces, ese es uno de los puntos, ¿no? Un segundo punto, por ejemplo, es la recolección, conducción de aguas residuales, ¿no? Obviamente, si nosotros consumimos agua, generamos agua residual, entonces tenemos que recolectarla, conducirla adecuadamente e incluso, si es posible, hacer plantas de tratamiento. En un tercer punto, nosotros tenemos la recolección y conducción de agua pluvial, sobre todo, por ejemplo, en la selva, Martín, o en la sierra, que llueve, ¿no? En cantidad, ¿no? Precipitaciones fuertes, los hospitales tienen que estar bien implementados, ¿no? Recolectar estas aguas pluviales, conducirlas adecuadamente, ¿no? Eliminarlas. Los ingenieros sanitarios entramos ahí. Como cuarto componente en un hospital, nosotros hacemos las plantas de tratamiento de agua potable. Pero me pueden decir, oye, pero ingeniero, ¿en qué parte? Bueno, sí, en un hospital de nivel 3 o un hospital de mayor envergadura, nosotros tenemos, por ejemplo, el agua de hemodiálisis, ¿no? Hay pacientes que requieren un agua especial para que se traten, y nosotros, los ingenieros sanitarios, estamos encargados de hacer esta planta de tratamiento para que estos pacientes se puedan atender. Y obviamente esto es en los hospitales de mayor envergadura. La planta de ablandamiento, que a veces, o no a veces, sino siempre es parte también de la hemodiálisis, pero también nosotros ablandamos el agua, porque en estos hospitales tenemos variedad de máquinas. Tenemos inodoros con fluxómetro, por ejemplo, tenemos lavachatas, tenemos boteros clínicos, ¿no? Entre otras máquinas. Entonces nosotros necesitamos ablandar el agua, porque el agua requiere de ese tipo de, estas máquinas requieren este tipo de agua, ¿verdad? Otro componente en el que nosotros trabajamos, por ejemplo, es en el tratamiento de las aguas residuales. Por ejemplo, en los hospitales de envergadura, ¿no? Como el MINSA nos exige en la directiva o en la norma 119, por ejemplo, nosotros tenemos los laboratorios, y en los laboratorios tenemos variedad de reactivos. Entonces, estos reactivos generan un líquido, ¿no? Un efluente, y este efluente no se debe derivar directamente a la calle. Para eso debemos de tratarlo, ¿no? Y existe un requerimiento en esta norma que debemos tratar las aguas residuales, ¿no? Antes de disponerlas. Un séptimo componente son las instalaciones contra incendio, que es todo un mundo esto del sistema contra incendio. En los hospitales, por ejemplo, de este tipo, ¿no? De nivel 3, sí o sí tenemos que tener sistemas de rociadores, va acompañado de los gabinetes, ¿no? Y se colocan, bueno, en las áreas necesarias estratégicas, ¿no? Obviamente, esto es necesario, todos los hospitales lo tienen actualmente. Otro tema que nosotros manejamos en hospitales como ingenieros sanitarios es el manejo y tratamiento de los residuos sólidos, ¿no? En los hospitales, como ustedes saben, se generan residuos domésticos, se generan residuos biocontaminados, se generan residuos radioactivos. Y nosotros tenemos que saber el flujo, las ubicaciones donde se ponen la disposición intermediaria o intermedia y la disposición final, ¿no? Obviamente por separado cada uno. Entonces los ingenieros sanitarios también entramos ahí. Un noveno componente es el sistema de regadío. Si nosotros vemos en la norma IS-10, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones, nosotros también manejamos caudales, por ejemplo, para áreas verdes, ¿no? En la norma técnica sanitaria 119 del MINSA, también nos menciona que el sistema de regadío los ingenieros sanitarios podemos trabajar. Obviamente el sistema de riego, pues hay otros ingenieros que manejan, ¿no? Pero los sanitarios también estamos permitidos para poder trabajar, obviamente hablando de hospitales. Como ven, Martín, ingeniera Judy, son varios sistemas que en un hospital se deben implementar, ¿no? En la cual los ingenieros sanitarios estamos directamente relacionados. Pero este no es un trabajo de un solo ingeniero. En los hospitales y en otro tipo de edificaciones siempre se da un trabajo en grupo, un trabajo mancomunado, donde entran los ingenieros civiles, entran los arquitectos, entran los ingenieros mecánicos eléctricos, entran los sanitarios. Entonces, el trabajo en equipo, nosotros somos los que proporcionamos estos 9 componentes, ¿no? Las otras especialidades
presentan sus componentes necesarios, lo juntamos todos y nos salió el proyecto. No sé si hasta ahí todo bien, Martín. Voy a pasar sí, ingeniero. Sí, lo escuchamos. A la siguiente parte. Bien. Como les comenté, la directiva 119 del MINSA nos habla de hospitales de tercer nivel o hospitales de gran envergadura, ¿ya? Y nos dan varios acápites, por ejemplo, las condiciones específicas que nos comentan, ¿no? Los establecimientos de salud deben contar con cisternas independientes de agua dura, me dice. Cisternas independientes de agua blanda y cisternas independientes de agua contra incendio. Yo les comento, hasta la fecha, los hospitales que he llegado a ver, muchos proyectistas, por ejemplo, han presentado un almacenamiento único. En otras palabras, ¿no? Me han presentado una ampliación de un hospital, por ejemplo, y en la misma cisterna estaba el volumen del contraincendio, en la misma cisterna estaba el volumen de agua fría, ¿no? Y, bueno, considerado también ahí lo que es el agua blanda. Eso está prohibido, tanto en los hospitales de gran nivel como hospitales intermedios o hospitales básicos, se debe independizar y eso me dice la norma. Entonces, si me van a presentar eso o nosotros presentamos eso, tenemos que corregirlo. Bueno, el agua viene de la red pública, ¿no? Primero se va a la cisterna de agua dura, que es la que nos da la EPS o Sedapal. Obviamente yo la voy a partir en dos porque es necesario, también la norma me exige. Obviamente esta agua yo la voy a mandar a los servicios comunes, yo la voy a mandar a los baños, a los lavaderos, la misma red pública a la cisterna de agua contra incendio, ¿no? En otras palabras, yo estoy trabajando con almacenamientos independientes, tal como me indica la norma, ¿no? Hay que respetarla, hay que cumplirla. Ahora muchos miran, pero ingeniero, ¿por qué la separo? Bueno, para empezar, los sistemas contra incendio trabajan con tubería cédula 40, internamente no tienen ningún tipo de recubrimiento, estas tuberías se oxidan, y si hay algún reflujo del agua, generar que en esta agua haya óxidos, y por tanto el agua se puede contaminar, si es que las junto, obviamente, con el agua para consumo doméstico. Básicamente yo necesito separarlas, porque para empezar también cada una cumple un fin distinto, ¿verdad? Cuando yo ya tenga mi agua dura, ¿no? Almacenada, yo mediante una planta de tratamiento, que comúnmente es un sistema de ablandamiento, voy a generar un agua blanda y la tengo que independizar en otro. Eso me dice la norma, ¿no? Señores, ustedes me tienen que hacer 3 almacenamientos: agua dura, agua blanda y agua contra incendio, cada una independiente, ¿no? Algo tan sencillo de aplicar que muchas veces he visto que se nos ha ido, pero es estable diseñarlo y ejecutar de esa forma. Ahora, continuando con la norma de la DIGEM, la 119 nos dice, por ejemplo, en su numeral 62.3, condiciones específicas. Los establecimientos de salud deben contemplar un volumen para cada 2 días de consumo diario. ¿Qué me dice esto? Si yo genero, por ejemplo, 100 metros cúbicos en mi diseño, ya como consumo diario, yo tengo que multiplicarlo por 2. Si me salió 100, voy a tener que diseñar 200 metros cúbicos. Al ingeniero estructurista le tengo que decir, ingeniero, usted me tiene que construir 2 cisternas de 200 metros cúbicos como volumen total, aunque en otras palabras son 100, ¿verdad? Eso me dice esta norma. Pero también hay otra norma, que es la A050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en la cual me dice que ahora, muy bien, usted diseñó un almacenamiento, pero ahora lo tiene que multiplicar por 3, porque va a proveer por 72 horas de la demanda. En otras palabras, en la segunda norma ahora me dice que yo tengo que multiplicar por 3. Entonces, existen 2 normas. Yo como proyectista digo, ¿cuál aplico? O hago un almacenamiento para 2 días o hago un almacenamiento para 3 días. Eso ya depende del proyectista y obviamente del ingeniero que lo evalúa. Yo he tenido la oportunidad que un ingeniero evaluador me dijo, Cristian, mira, te salió 100 metros cúbicos, por ejemplo, yo quiero que me lo multipliques por 3, ¿no? Entonces voy a tener 300 metros cúbicos. Ahora esos 300 metros cúbicos, yo tengo que partirlo entre 2, ¿no? Mínimamente debe haber 2 cisternas, o comúnmente 2 cisternas, ¿no? Ahora, en hospitales de envergadura, nosotros, muy aparte de la norma IS-10, también nos contemplamos o usamos otra norma que sale también del MINSA, ¿no? En la cual me dice que las camas hospitalarias, por ejemplo, son 600 litros por cama por día, consultorio 500 litros por cama por día. O sea, estos son dotaciones que yo voy a usar para mi almacenamiento, ¿no? Tenemos lavandería, cocina, cafetería, la tina Hubbard, por ejemplo, ¿no? La tina Hubbard es para
parecido a un jacuzzi, ¿no? Para hacer hidromasajes, ¿no? Para pacientes que requieren realmente hidromasajes con la hidráulica. Entonces, yo, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo, una tabla donde yo voy a obtener el consumo diario, ¿no? Este es un ejemplo donde yo tengo, por ejemplo, camas hospitalarias, la dotación 600 litros, cantidad de camas 150, por ejemplo, que no es mucho, es un hospital intermedio. Consultorios tengo 8, consultorios centrales tengo 3, entonces simplemente yo lo multiplico, la dotación por la cantidad, y tengo el consumo diario, ¿verdad? Consultorios centrales 1000 por 3, cocina 8 por 180, ¿no? Tengo la columna de consumo diario total, y simplemente sumo el total, y me salió 142 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que mi cisterna de agua dura va a ser un volumen de 142 metros cúbicos. Pero ahora, como les comenté anteriormente, yo tengo que partirla, perdón, tengo que multiplicarla por 2. Si lo multiplico por 2, me sale 284 metros cúbicos. Pero hay otra norma que me dice, no, tú multiplícala por 3. Muy bien, la multiplico por 3, 426. Entonces, cualquiera de los dos puede ser mi almacenamiento a las finales como agua dura, ¿no? Ya depende del criterio del proyectista. Este es un método sencillo, el común, que se usa para calcular almacenamientos. Ahora hablamos sobre el cálculo del consumo diario para agua blanda. Ahora nos referimos al almacenamiento de agua blanda, ¿no? Que es el agua ya tratada, que se obtuvo parte del almacenamiento inicial, que es el agua dura, ¿no? Yo tengo mi cisterna de agua blanda, yo ya ablandé el agua, pero ahora, ¿cómo voy a calcular este volumen? Pues es un cálculo sencillo, obviamente nos basamos a las normas del MINSA, y decimos, bueno, el agua blanda a las finales es un agua que se va a calentar, ¿no? En otras palabras, es el agua caliente que yo voy a mandar a los servicios higiénicos y a las máquinas que la requieren. Entonces voy a usar dotaciones para agua caliente. Camas hospitalarias, en este caso, 250. Es una dotación menor a la anterior, ¿verdad? Consultorio 130, consultorios centrales 100, lavandería 20, ¿no? Entre otros. Y simplemente aplicamos el mismo procedimiento que en el anterior, ¿no? Yo multiplico la dotación por la cantidad y me da la columna del consumo diario, ¿no? Y sacamos un total de 60 metros cúbicos. Si anteriormente tenía, por ejemplo, 250 metros cúbicos de almacenamiento de agua fría, muy bien, de ese volumen yo voy a sacar 60 metros cúbicos y esa va a ser mi almacenamiento para el agua blanda, ¿no? Un cálculo bastante sencillo. En los hospitales, bueno, estos son hospitales de Lima, en algunos he tenido la oportunidad de trabajar, no solamente van a ser cisternas, sino también hay tanques elevados. Bueno, la norma, la 119 y entre otras normas para hospitales, me habla que sí yo puedo colocar tanques elevados, pero en la actualidad los diseñadores de hospitales ya no diseñamos tanques elevados. Comúnmente solamente es la cisterna, que está en un sótano o en una cota cero, ¿no? En el primer piso, y de ahí mediante bombas de velocidad variable yo mando directamente a los servicios que lo requieran. Pero los hospitales de Lima, como tienen más de 30 años, incluso algunos llegan a 90 años, la gran mayoría tienen tanque elevado. Si se fijan en el Hospital del Niño Breña, ya el que está a la izquierda, parte alta, hay un tanque elevado ahí, es un tanque de 50 metros cúbicos, yo he trabajado en ese hospital. El Hospital María Auxiliadora tan igual, tiene una cisterna y está bombeando un tanque elevado, ¿no? También tiene, incluso en la parte alta del Hospital María Auxiliadora hay agua dura y agua blanda, lo han mandado arriba ambos. Igual en el Hospital Carrión del Callao, donde hice un diagnóstico, también tiene su tanque elevado, ahí se ve una torre, una antenita, ¿no? Ahí está el tanque elevado. En el Hospital Cayetano Heredia, si se fijan en la parte baja izquierda, también tiene tanque elevado. Bueno, en ese hospital también he hecho algunos trabajos. En los hospitales de salud, por ejemplo, el Rebagliati, un hospital tan conocido, si se fijan en la parte alta también tiene su tanque elevado. Les comento esto porque son hospitales que ya tienen más de 30 años, algunos tienen incluso 90 años, como el Hospital de Niño, como el Hospital Cayetano Heredia, y están basados a normas antiguas. Ahora los hospitales modernos no necesariamente tienen un tanque elevado, ¿no? Directamente, como les comento, desde la cisterna, mediante mis bombas, y un variador de velocidad por cada bomba, yo voy a mandar ya a los aparatos sanitarios en forma directa, ¿no? Estos tanques elevados a las finales, pues, te generan gran carga estructural, y las edificaciones antiguas, si es que hay algún sismo, un terremoto, las debilitan, ¿verdad? Por eso es que también los hospitales ahora, lo recomendable ya no es hacer tanques elevados. Pero sí la norma me sigue permitiendo. El que diseña de esa manera también se respeta, ¿verdad? Bien, la casa fuerza. La casa fuerza en un hospital prácticamente, como ingeniero sanitario, yo veo que este es el corazón de las instalaciones sanitarias. ¿Por qué? Porque en acá yo voy a albergar
todos los sistemas de bombeo donde yo voy a distribuir a los distintos ramales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hospital donde la cisterna de agua dura, por ejemplo, tiene 20 metros cúbicos, son 2, porque yo les comenté que necesariamente deben ser 2 para agua dura, ¿ya? De ahí tiene una cisterna de 9 metros cúbicos para agua blanda, obviamente ya se hizo el cálculo y bueno, salió ese volumen. Y desde la cisterna de agua dura, mediante un sistema de bombeo, ahí se ven unas bombas B1, bombas agua dura, dice, en color azul, yo voy a mandar el agua fría a las redes que lo necesitan, ¿no? Y una parte de esta agua yo lo voy a ablandar mediante una planta de agua blanda, en color verde que se ve acá y un color morado. Yo voy a ablandar el agua, voy a pasar por un sistema de filtrado, luego un sistema de ablandamiento, y el agua blanda la voy a mandar y la voy a almacenar en la cisterna de agua blanda de 9 metros cúbicos. Y desde la cisterna de 9 metros cúbicos, mediante la línea naranja, mediante un sistema de bombeo, yo lo voy a hacer pasar por calderines o calderas, obviamente es para calentar el agua, ¿no? El agua blanda se calienta y se almacena en un, por ejemplo, en este caso es circular, ¿no? Que puede ser de metal o puede ser de concreto, un almacenamiento para agua caliente. Y ya desde el agua caliente yo la voy a mandar, ¿no?, a las redes que requieren agua caliente. Obviamente hay un sistema de recirculación, el agua caliente que se enfrió en esas redes, yo la puedo devolver mediante esas bombas B3 y volverlas a calentar. Eso se llama sistema de recirculación en agua caliente. Entonces la casa fuerza, como les digo, para mí es el corazón. Acá yo opero todo, acá hago todo el diseño hidráulico, los sistemas de bombeo y lo mando a los distintos ambientes que lo necesiten, ¿no? Tanto agua dura, agua blanda fría, agua blanda caliente. Ahora, ¿cómo es la planta de tratamiento de agua blanda? Si nosotros tenemos nuestro tanque de agua dura, que es el agua que nos manda la EPS, que en Lima, por ejemplo, es Edapal, en el hospital yo voy a mandar mediante unas bombas, pueden ser horizontales o verticales, ¿no?, bombas centrífugas, a los servicios que requieren agua fría, ¿no?, la bomba que está en la parte baja, la bomba negra. Este es como un ejemplo, ¿no? Yo lo mando a los inodoros con fluxómetro, a los inodoros, urinarios, lavatorios, lavaderos que requieren agua fría. Pero yo voy a requerir ahora agua blanda, entonces mediante las bombas centrífugas que están en la parte alta derecha, ¿ya?, yo primero voy a hacer pasar por un filtro multimedia. ¿Por qué por un filtro multimedia? ¿No? Es un filtro de arena que cumple la función preventiva, básicamente, ¿no?, que existan partículas en el tanque que me mandó la EPS, ¿no? Estas partículas pueden ser retenidas en estos filtros, ¿no?, para posteriormente pasarlo al sistema de ablandamiento. Ahora, en el ablandamiento, ¿qué es lo que pasa? Como el agua es dura, tiene metales como calcio y magnesio en concentraciones altas, por ejemplo, no sé, 200 ppm, 300 ppm, básicamente en la costa el agua es dura. Entonces, con este ablandador, yo voy a bajar estas sales a concentraciones menores para que recién yo la almacene en la cisterna de agua blanda, ¿verdad? Ahí se ve, por ejemplo, un tanque salmuera. Ese tanque salmuera es cuando varios días ya pasó el agua dura por estos ablandadores, entonces se quedaron, se puede decir, en cantidad las sales de calcio y magnesio y lo dejan saturado. Entonces, como está saturado, mediante el tanque salmuera, que contiene sal marina, porque tampoco es la sal que consumimos en la casa, sino es otro tipo de sal, nosotros limpiamos esos metales, ¿no? El calcio y magnesio lo limpiamos y lo mandamos mediante un retrolavado al sistema de desagüe, ¿no? Esa es la forma en que trabaja el ablandador. Ya el agua blanda se va a la cisterna que fue diseñada para, como mismo el nombre dice, ¿no?, para el agua blanda. Ahora, ¿por qué yo ablando el agua? Bueno, carbonato de calcio, conocido como sarro, no sé si se han escuchado, ¿no? Se forman incrustaciones internas en las tuberías, y estas incrustaciones me reducen el diámetro, básicamente, por ende el caudal se hace menor, y mis sistemas de bombeo trabajan en forma más, trabajan más, mayor consumo de energía, incluso hay obstrucciones, las máquinas se pueden dañar incluso. Si el agua está con los metales de calcio y magnesio, una máquina que usa esta agua, si su tiempo de vida útil era 10 años, ahora va a ser menos. ¿Por qué? Porque existen estos metales. Es por eso que nosotros necesitamos ablandar el agua, ¿verdad? Producción de agua caliente a partir del agua blanda. Yo ya generé mi almacenamiento de agua blanda, pongamos un ejemplo de 9 metros cúbicos. Ahora, yo mando agua blanda a ciertas máquinas que lo requieran. Por ejemplo, yo puedo mandar agua blanda a destiladores, fría, entonces yo uso la bomba de abajo, ¿no? Hay máquinas que requieren agua blanda fría,
pero hay agua blanda que requiere ser calentada. Entonces yo uso las bombas centrífugas y las hago pasar por una máquina que me caliente el agua, ¿no? Este es un calderín, prácticamente es un mixto, es un calderín y un almacenamiento de agua caliente. ¿Qué es lo que hace? Me calienta el agua y me lo almacena. Estas máquinas, hay máquinas que trabajan a electricidad y hay otras que trabajan como energía a gas, ¿no? Pero su función es calentar el agua. Entonces, esta agua ya caliente, yo lo mando a los servicios que lo requieran, obviamente, ¿verdad? Pero en los hospitales de gran envergadura, como son del nivel tipo 3, yo voy a requerir por lo menos 2 de estas, ¿no? ¿Por qué? Porque, uno, los servicios higiénicos, por ejemplo, las duchas, requieren una temperatura adecuada. En esos hospitales, por ejemplo, la temperatura va entre 40 y 55 grados, ¿no? Para que una persona se asee con agua caliente. Pero si yo quiero mandar a las máquinas, hay máquinas que requieren 80, ¿no? 70 grados de temperatura, y ese calor sí, pues es mayor, obviamente. Entonces voy a necesitar otro similar a este para mandar a las máquinas. Solo en este ejemplo estoy poniendo uno, pero yo necesitaría 2. Uno para el consumo de las personas y otro para las máquinas, ¿no? Entonces, el agua caliente va a los servicios que lo requieran. Y bueno, esta agua caliente incluso se va por tramos bastante largos, puede ser 100 metros, 200 metros, 300 metros, se comienza a enfriar. Como se comienza a enfriar, esa agua fría almacenada, yo la tengo que devolver y volverla a calentar. No sé si te imaginarás, Martín, el por qué, ¿no? No sé si tú, por ejemplo, en tu casa, si te ha pasado o has escuchado, alguien abre una ducha, ¿no? Y dice, bueno, acá hay agua caliente, abre la válvula de agua caliente y tiene que esperar más de un minuto para que el agua se caliente. Y muchas veces esa agua fría se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque demoró en calentarse y la persona no entró a ducharse, ¿verdad? Entonces, para que no ocurra eso, yo la recirculo, yo la devuelvo, ¿no? La devuelvo mediante un sistema de bombeo al almacenamiento de agua caliente. ¿Qué significa esto? Que cuando yo entre a la ducha, ni bien abro la válvula de agua caliente, ya debe salir agua caliente. ¿Qué está pasando con ello? No estoy perdiendo agua, ¿no? Simplemente estoy consumiendo la cantidad de agua necesaria. Acá vamos a poner un ejemplo de un circuito de recirculación de agua caliente. Bueno, a modo de ejemplo, por ejemplo, el agua caliente es azul, ¿no? Y la línea roja es el retorno. Si se fijan, el almacenamiento de agua caliente está al medio, está dentro de la casa fuerza, como les comenté, que es el corazón, ¿no? Dentro de la casa fuerza, sale el agua caliente como la línea azul, y por ejemplo acá hay varias edificaciones de 4 pisos, 5 pisos, sube el agua caliente en cada piso, ¿no? En cada edificación, tanto en la parte alta como parte baja, y como son tramos bastante largos, pueden ser 200, 300 metros, con la línea roja, mediante una bomba de recirculación, yo la hago volver el agua fría, que se ha quedado almacenada, ¿no? La hago volver ¿a dónde? A mi tanque, ¿no? En otras palabras, el agua llena y la devuelvo, hace un proceso de recirculación. Y como te comenté, esto significa que la persona que abra una ducha, por ejemplo, el agua siempre se va a mantener caliente, ¿no? O cuando use alguna máquina y requiere agua caliente, ni bien abre la válvula, el agua ya debe salir caliente, no tenemos por qué esperar. Esa es su función principal. Bien, hablando de redes, ahora de agua fría, en la norma IS-10, si ustedes han visto del Reglamento Nacional de Edificaciones, trabaja con las unidades Hunter, pero para hospitales no hay unidades Hunter, si se han fijado, son unidades, se puede decir, universales. Nosotros, bueno, mi persona, yo sé que hay otros ingenieros más, trabajamos para hospitales ya con normas de otros países. Por ejemplo, esta es de la norma mexicana del Ministerio de Salud de México, donde, por ejemplo, me da las unidades mueble, que son las unidades Hunter, ¿no? Para distintas máquinas de hospitales, ¿no? Hay sanitarios, hay baños, hay tiendas Hunter, ¿no? El total, la unidad de agua fría, la unidad de agua caliente, ¿no? Cosa que en nuestra normatividad, Reglamento Nacional de Edificaciones no la hay, pero sí en otros países que nosotros podemos tomar y funcionan muy bien. Incluso he encontrado ingenieros, me decían, Cristian, por ejemplo, hay fluxómetros, ahora hablando ya de presiones, me dicen, Cristian, hay fluxómetros, pero no sé con qué presión trabajan. Y en la norma peruana no me dice con qué presión debe trabajar. Bueno, acá hay otra normatividad de otro país donde me dice, por ejemplo, para fluxómetros, acá en áreas generales, en el cuadro que está al lado izquierdo, la presión mínima debe ser 10, me dice, fluxómetros, ¿no? Como ven, en la norma peruana no hay, pero sí hay en otros países. Yo recomiendo que los fluxómetros tengan una presión mínima de 14, no de 10, ¿no? Ya depende de cada profesional. Ahora, las tuberías comúnmente usadas en los hospitales, ¿no? Tanto agua fría, agua caliente, agua blanda. Bueno, la tubería más conocida por todos es la PVC. Hay dos tipos, la norma técnica 399002
y la 3999166, ¿no? Una es unión espina-campana mediante pegamento y la otra es mediante rosca, ¿no? Ambas, por ejemplo, pueden trabajar clase 10. ¿Dónde más las usamos? Pues ya en los tramos finales, donde llegan los aparatos sanitarios, ¿no? A los inodoros, a los lavatorios, a los lavaderos, yo instalo estas tuberías. Obviamente hablando de hospitales, ¿verdad? Hay otro tipo de tuberías que se está trabajando en los últimos años, que es la de polipropileno, que también es otro tipo de plástico, pero bueno, tiene ciertas ventajas, se podría decir, con la tubería anterior. Estas tuberías trabajan a altas temperaturas, por ejemplo, ¿no? Puede ser para agua fría, pero también trabaja a altas temperaturas. Tiene recubrimientos especiales, por ejemplo, tiene un recubrimiento antibacteriano. Y en hospitales, por ejemplo, que sabemos que puede haber variedad de bacterias, estas tuberías, por su recubrimiento antibacteriano, nos pueden ayudar bastante porque pueden reducir, ¿no? La cantidad de bacterias. Otras tuberías comunes usadas en los hospitales son las de acero galvanizado. Obviamente, si yo voy a usar acero galvanizado, tengo que usar el acero galvanizado al caliente, porque también hay en frío. ¿Por qué? Porque el acero galvanizado al caliente es un recubrimiento que tiene mayor resistencia que un recubrimiento en frío, ¿verdad? Pero el recubrimiento tiene que haber, porque si no lo hay, la tubería se oxida rápido por dentro y eso me genera óxidos. Y por ende, me daña el agua. También en agua fría, incluso en hospitales acá en Lima, hay ingenieros y gasfiteros técnicos me dicen, ingeniero, nosotros queremos que mi sistema de bombeo funcione con tubería de cobre. La tubería de cobre es muy buena, tranquilamente puede durar 30, 50 años y seguir funcionando. Hay hospitales, el María Auxiliadora, el Cayetano Heredia, he visto otros hospitales donde trabajan con esas tuberías, tienen bastantes años y están funcionando, ¿no? La adecuada es la tipo L para agua. Yo he visto en hospitales que han instalado tipo K y otras variedades que son para gas. No, tenemos que usar la tipo L. Ahora, si quiero usar esta tubería para agua caliente, porque para agua caliente también hay la CPVC, yo tengo que recubrir mi tubería de cobre. ¿Cómo la recubro? Bueno, una chaqueta metálica, lana de roca, ¿no? O entre otras variedades de recubrimiento de la tubería. ¿Con qué finalidad yo la recubro en agua caliente? Como los tramos son tan largos, el agua se enfría. Y si yo la recubro, la protejo, voy a mantener la temperatura. Estoy ayudando a que la temperatura se mantenga caliente con este recubrimiento. Como ven, hay variedades de tuberías, ¿no? Otra cosa importante que quiero comentar acá, las matrices, si se fijan en esta última fotografía, las tuberías están colgadas, ¿ya? Y las tuberías matrices siempre deben estar expuestas, como se ve en la foto. No se deben empotrar. Para nada se deben empotrar. Es más, la misma norma, la 119, me exige o me recomienda que sean colgadas. ¿Cuál es la finalidad? Incluso los mismos gasfiteros, los mismos operarios de los hospitales dicen, ingeniero, yo prefiero que sea colgada. ¿Por qué? Porque si hay una fuga, ¿no? En algún punto yo lo voy a ver rápido. Lo voy a ver y lo voy a reparar. Cosa distinta que cuando yo la empotro, muchas veces no se sabe dónde está la fuga, ¿verdad? Entonces, las tuberías matrices, por norma, deben ir colgadas. Aparatos sanitarios más comunes en los hospitales, el inodoro con fluxómetro. La norma me exige, la 119 del MINSA me exige, de la DIEM, que yo coloque inodoros con fluxómetro y tanto urinarios con fluxómetro en los servicios higiénicos para personas, para el público en general, ¿no? Baños, servicios higiénicos varones, baños, servicios higiénicos mujeres, ¿no? O sea, público en general, tanto pacientes como sus acompañantes. Entonces, es necesario que se instalen. Ahora, por experiencia les comento, yo he evaluado proyectos incluso, donde me han presentado, y no solo en hospitales, me han presentado planos donde se ve el fluxómetro ahí, pero no lo aplican como un fluxómetro. Lo ponen como un inodoro simple, a una presión baja de 2 metros, 3 metros, y obviamente eso no va a funcionar. Estos aparatos sanitarios, como lo ya mencioné anteriormente, trabajan a 14 metros de columna de agua, máximo deben bajar a 10. Quiere decir que yo no puedo bajar más. Si yo bajo más, ya no funcionan. Son costosos, así que hay que cumplir con la norma para que funcionen, ¿no? Máximo 10, yo recomiendo 14 metros de columna de agua. Otra cosa indispensable es que las tuberías que entren en estos aparatos sanitarios, la promedio debe ser 1 a 1/4. Máximo bajarme a 1 pulgada, pero debe ser 1 a 1/4. Porque si yo bajo a media pulgada y instalo estos aparatos sanitarios, no van a funcionar para nada. Trabajan a presiones altas, ¿no? Y son indispensables que se cumplan esos requisitos. El botadero clínico. Comúnmente esto se usa en los ambientes de hospitalización. Se parece bastante a un inodoro con fluxómetro, porque sí, tiene fluxómetros. Tiene otros puntos, por ejemplo, de agua fría, agua caliente. Este botadero clínico en sí tiene 5 ingresos. O sea, si tú vas a enseñar un punto de botadero clínico, tiene que haber 5 entradas.
2 de agua caliente y 3 de agua fría. Y de las 3, una es fluxómetro. ¿Qué quiere decir? Que mi presión debe ser 14 metros de columna de agua y el diámetro no debe bajar de 1/4, máximo 1, ¿verdad? Es uno de los criterios para colocar las redes para estos aparatos sanitarios. Hay lavachatas automáticos. El de arriba se usa para lavar los papagayos, las chatas de los pacientes que no pueden levantarse de sus camas, ¿no? El personal lo lleva a estos botaderos clínicos, ahí los lava, ¿no? Mediante, puede ser mediante los cañitos o puede ser de tipo teléfono, ¿no? Tipo una ducha, lava estos aparatos manualmente. Cosa que en abajo es distinto, ¿no? Yo llevo estos lavachatas, los meto dentro del depósito, los cierro, tipo una lavadora, y dejo que automáticamente funcione. La presión mínima debe ser 10, no debemos bajar, ¿no? Incluso hay proveedores que trabajan a presiones más altas, ¿no? La de abajo es automática y la de arriba es manual. El lavadero de cirujano. Estos lavaderos se instalan en los ambientes contiguos a las salas de operación. Por ejemplo, los médicos ya operaron, ¿no? Y salen con las manos, con los guantes contaminados, sucios, con sangres. Entonces, ellos van a estos lavaderos y ahí se lavan, ¿verdad? Estos lavaderos son de un acero inoxidable de alta resistencia, o sea, no se oxidan así nomás, son costosos, son muy buenos lavaderos. Y las griferías, los médicos no abren la manija como comúnmente lo hacemos cualquiera, no, acá son con sensores. Ellos colocan la mano sobre la grifería, el agua cae directamente, ¿no? O sea, ellos no tocan nada. ¿Por qué? Porque la idea es evitar contaminación. Algunos son de pedal, en el piso hay un botoncito, lo aplastan con su pie y se abre la válvula, ¿verdad? O sale el agua por la grifería. La idea es no tocar las griferías, todo es simplemente o comúnmente con sensores. En otras palabras, trabajan con electricidad. La tina Hubbard, bueno, como les comenté al inicio, es para hacer masajes, hidromasajes, ¿no? Terapéuticos a los pacientes. Los ingenieros sanitarios alimentamos a estos aparatos mediante tuberías, puede ser 3/4 a 1 pulgada. La presión promedio recomendada es de 20 metros de columna de agua, no bajar más de eso. Bueno, hay algunos casos que se puede bajar, pero lo ideal es mantenerlo. Incluso esa presión es mayor a un fluxómetro, ¿no? El fluxómetro es 14, ahora es 20, entonces tenemos que tener cuidado. La tubería que ingresa acá mayormente es metálica, puede ser de cobre o acero galvanizado, yo recomiendo cobre. ¿Por qué? Porque como es agua caliente, obviamente, pues tenemos que usar ese tipo de tuberías. Las marmitas, en los hospitales de envergadura tipo 3, hay, por ejemplo, 200 camas, 250 camas, en médicos residentes. Va a haber más de 200 personas, entonces tienen que cocinar para ellos, obviamente, porque son las personas que están en ese establecimiento, ¿no? Entonces, las marmitas son ollas grandes, puede haber de 50, 70, 100, 150 litros. Entonces, hay personal que cocinan ahí, ¿no? Los ingenieros sanitarios alimentamos a estas ollas o marmitas mediante tuberías no menor de 3/4, ¿no? Dependiendo también de la recomendación del fabricante. El ingreso de tubería también es metálico, porque obviamente acá hay calor, así que la tubería no puede ser plástico. Las duchas de emergencia. Estas duchas comúnmente se instalan en los laboratorios. Imaginemos que hay personal del laboratorio, ¿no? Tuvo un accidente, algún reactivo le cayó encima, entonces ellos van corriendo directamente a la ducha, jalan la palanca amarilla y el agua les cae rápidamente. ¿Qué finalidad? Para que el agua les limpie, ¿no? Por eso es de emergencia. A veces incluso les cae algún reactivo en el ojo, entonces en la parte baja de color verde hay un lavaojos, jalan una palanquita y el agua va directamente a sus ojos para que les lave, ¿no? Es un accesorio, perdón, un aparato sanitario de emergencia. Como ven, hay variedad de aparatos. Estos son algunos específicos. Hay otros comunes, ¿no? Los lavatorios, los lavaderos, que la gran mayoría ya conocen, ¿no? Bien, antes les comenté, o hace poco les comenté sobre la planta de tratamiento donde está el sistema de ablandamiento, ¿no? Ahora les voy a comentar sobre la planta de tratamiento de agua como hemodiálisis. Esta planta ya no está en la casa fuerza que les enseñé al inicio en el plano. Esta planta ahora está en otro lugar, es otra plantita, pero que está dentro del hospital obviamente. Esta plantita debe ubicarse bastante cerca de los pacientes que realizan la diálisis, ¿no? Son pacientes que sufren de insuficiencia renal y requieren hacer algún tipo de tratamiento para que les limpie la sangre, ¿no? Como le digo, ya va en otro lugar, tiene que estar bastante cercano a ellos. Comúnmente yo desde un punto de agua de mi red voy a llenar en un tanque, por ejemplo, en ese tanque negro, a modo de ejemplo, ¿no? En ese tanque Rotoplas, no sé, puede ser de 2500 litros, ¿no? Dependiendo del diseño.
yo desde ese tanque tengo agua cruda. Bueno, aunque la norma para hospitales del tercer nivel me exige que el agua que yo almacene acá debe ser blanda. Quiere decir que el agua que voy a almacenar acá va a venir de mi almacenamiento central de agua blanda. Ahora, yo mediante un sistema de bombeo hidroneumático, ¿no? ¿Qué significa un hidroneumático? Bueno, es el que me presuriza, ¿no? Me da la presión, una presión mínima. La voy a mandar primero a un filtro zeolita o a un filtro multimedia. Comúnmente el filtro zeolita o filtro multimedia, y recomendado por fabricantes, obviamente, trabaja a 30 psi de presión. Yo no puedo bajar de eso. Entonces, hidroneumático, yo lo calibro para que mi presión mínima sea de 30 psi. Por eso es que yo pongo el hidroneumático. El filtro zeolita, obviamente, cumple la función de retener las partículas que hayan podido pasar por esa red, ¿no? Y después el filtro zeolita yo lo paso por un filtro de carbón activo. Esta es una planta de hemodiálisis, como les digo. El agua que yo voy a obtener acá va a servir para esos pacientes que sufren de insuficiencia renal. Ellos prácticamente, si no tuviesen esta agua, sería complicada su vida, porque eso prácticamente les ayuda a seguir viviendo, ¿no? Les da calidad de vida. El filtro de carbón activo, ¿qué función cumple? Bueno, el cloro no les debe llegar a su organismo de ellos. Entonces, el carbón activo, uno, me elimina malos olores, me elimina compuestos orgánicos que hayan estado en el agua, y me elimina el cloro. Entonces, la función de este filtro es indispensable que se coloque, ¿no?, en la planta. Posterior a ello, voy a poner un sistema de ablandamiento. Bueno, algunos me pueden preguntar, ingeniero, pero si ya ablandamos el agua en una etapa atrás, ¿por qué ahora acá yo voy a volver a ablandar? El ablandamiento inicial que hablamos anteriormente, el agua me puede dejar por ejemplo, 50 ppm, 30 ppm, o sea, no me deja el ablandamiento nulo, cero. Y esa agua puede llegar acá, ¿no?, al inicio. Entonces, otra vez yo pongo un sistema de ablandamiento porque yo tengo que reducirle al mínimo. Pero en este caso ya no es un ablandamiento básico que hicimos anteriormente, ahora es un ablandamiento tipo twin, se le llama así. ¿Qué significa? Yo voy a tener dos ablandadores y voy a tener un tanque salmuera. El ablandador 1, cuando requiera hacer un retrolavado o una limpieza, en forma automática se activa el ablandamiento número 2. ¿Qué significa? Que no va a haber para, o sea, siempre va a haber agua continua. Cosa distinta que en el anterior proceso, si tú haces un retrolavado, tiene que pararse tu sistema, ¿no? Acá no. Uno para y el otro sigue funcionando. Esa es la función del ablandamiento tipo twin. Obviamente es automatizada. Posterior a ello, yo lo hago pasar por un filtro pulidor de una micra. Obviamente todo lo que estoy mencionando acá me exige la norma la 119 me exige. Yo lo hago pasar por un filtro de una micra y posteriormente por una lámpara ultravioleta. Si hubiese partículas, microorganismos en el agua, la lámpara ultravioleta lo que hace es eliminarlas al 99.99%. Incluso si algún microorganismo llega a pasar, la lámpara UV lo que hace es la vuelve estéril. Prácticamente ya no se reproducen más los microorganismos. Esta lámpara es indispensable, no solamente en este tipo de plantas de tratamiento, sino también puede ser en otras, ¿no? Ahora, pues con el COVID, las plantas tanto de agua como residuales, es indispensable que se eliminen estos microorganismos, ¿no? Y la lámpara UV es una de las alternativas. Posteriormente a la lámpara UV, yo voy a utilizar la ósmosis inversa. Varios habrán escuchado de la ósmosis, ¿no? Inicialmente yo la hago pasar por un filtro pulidor propio ya del sistema. Acá hay una bomba vertical, es una bomba multietapa de alta presión, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, mi presión inicial llega a, no sé, 30 metros, 20 metros de presión. Esta bomba que se encuentra acá adentro me la eleva, ¿ya? Me la puede elevar a 150 psi, 80 psi, 90 psi, según requerimiento, pero me eleva la presión, porque la ósmosis inversa trabaja con membranas a alta presión, ¿no? Como ustedes, no sé si han escuchado la nanofiltración, ultrafiltración, ¿no? La ósmosis inversa es el tratamiento ya más avanzado de la filtración, se podría decir, y la presión tiene que ser bastante alta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de esta ósmosis? Me elimina gran variedad de metales, entre ellos metales pesados, el arsénico, el cobre, el bromo, el zinc, todo tipo de metales, el calcio, magnesio, prácticamente el agua me la deja limpia. Y esta agua limpia o agua pura que yo voy a utilizar es la que van a usar, bueno, los pacientes que sufren de insuficiencia renal, ¿no? Básicamente necesario para ellos. Bueno, el agua ya tratada va a un almacenamiento final y mediante una pequeña bombita, bueno, que ya no está acá, lo puedo mandar ya a los ambientes donde están los pacientes. La velocidad de trabajo no debe ser menor a 1 metro por segundo, porque si yo bajo más la velocidad, o se pueden formar biofilms, o sea, son microorganismos, ¿no? La idea es que no se formen estos microorganismos, por eso es que la velocidad mínima debe ser de 1 metro por segundo. Bien, les he comentado así a grosso modo los componentes de sistemas de agua dura, agua blanda.
Yo personalmente uso softwares para mis diseños, porque con Excel, que obviamente es muy bueno, ¿no? La vieja escuela es muy buena, pero yo suelo usar los softwares porque para mí, para empezar, el diseño lo acabo más rápido, y dos, me dan otras ventajas como que me dan los metrados ya no necesito estar metrando en el AutoCAD, ¿no? Yo ya tengo los metrados. Uno de los softwares es de la empresa Hydra Software, que para mí es muy buena, casi se fijan, bueno, al lado izquierdo está, por ejemplo, son las redes de un centro de salud, es en Caraballo, que yo fui evaluador y hice el cálculo ahí en la evaluación, se ve en las redes de agua fría, agua caliente, y al lado derecho, por ejemplo, se ve el isométrico, ¿no? Que el mismo software ya me lo suelta, yo no necesito dibujarlo. Prácticamente yo lo pongo en planta y el software ya me da la isometría, ¿no? Esta es una isometría con tuberías colgadas, si se fijan, porque bajan las redes, ¿no? Otros softwares que yo uso, por ejemplo, y veo que varios no lo usan, es el WaterCAD. Comúnmente el WaterCAD nosotros lo usamos en las redes de agua y saneamiento, perdón, de agua potable, ¿no? En redes urbanas. También se puede usar en plantas de tratamiento. Si se fijan en el WaterCAD hay varias máquinas, hay tanques hidroneumáticos, hay válvulas reductoras, ¿no? O sea, hay bombas, entonces todo eso se puede usar también en hospitales o en instalaciones sanitarias. Acá, por ejemplo, en un sistema de ósmosis, yo he colocado las redes, ¿no? Y acá yo puedo ver, bueno, la gradiente hidráulica, por ejemplo, ¿no? De la bomba centrífuga, cómo se eleva y cómo va bajando la gradiente hidráulica, me da la selección del tipo de bomba, ¿no? Entre otros componentes importantes. O sea que el WaterCAD también es una herramienta muy buena para diseños de instalaciones sanitarias en ciertos tramos, ¿no? Hasta en sistemas contra incendio lo puedo usar incluso. Bueno, bien. Errores en instalaciones sanitarias. Obviamente hablando de hospitales. Acá en la espalda se ve una cisterna de agua dura o agua fría, ¿no? Que te da Sedapal, por ejemplo, si fuese el caso de Lima. Hay 3 bombas verticales, ¿no? Y hay unas tuberías de color negro. En un hospital me llamaron, me dijeron ingeniero, y justo fue para UCI, o sea, para las camas del personal que está bastante delicado. Ingeniero, en UCI nosotros vemos en las mañanas, sobre todo al inicio, cuando abrimos las griferías en los ambientes de hospitalización de UCI, ingeniero, el agua sale de color café, me dicen. Así, fui a verlo, ¿no? Obviamente. Y sí, salía un color, un café medio claro, y bueno, tratamos de ver por qué era, ¿no? Pedí las fotos, y yo cuando fui, las tuberías estaban pintadas, todo se veía bonito. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Han usado tuberías negras. Yo recomiendo y no es adecuado usar tuberías negras para sistemas de bombeo, menos en hospitales, porque la tubería negra rápido se corroen, ¿no? Se oxidan y ese óxido se desprende y se mezcla con el agua y la contamina, ¿no? Acá se ve otra parte, por ejemplo, de ese mismo sistema. El que está al lado izquierdo es agua fría, el que está al lado derecho ahora es agua blanda. Igual han usado puro tubería negra, ¿no? Y esa tubería negra, el agua blanda obviamente está saliendo con óxidos. Ahí se ven 2 calderines, ahí están usando 2 calderines para calentar el agua, y bueno, más allá no se ve en la foto, pero ya hay un sistema de almacenamiento de agua caliente, ¿no? Las bombas de agua blanda y las bombas de recirculación de agua caliente también se ven ahí. En la misma edificación, por ejemplo, se ve la tubería negra ya matriz que está saliendo, ¿no? Han picado la pared y la mandan, la tubería negra no adecuada, e incluso utilizaron tuberías de cobre no tipo L, les había comentado que es para agua potable, si no habían usado tipo K. Obviamente tubería tipo K también se puede usar, ¿no? Pero las soldaduras para cobre deberían ser unas soldaduras especiales para agua, ¿no? No para gas. En este caso, aparentemente habían usado soldaduras para gas y eso también influenciaba en que el agua se corroba o tenga ese color, ¿no? Ingeniero Cristian. Sí, Miguel, perdón. Un ratito, hay un problema con el tema de reproducción. A ver si el ingeniero Nino nos apoya. No se está viendo tu presentación. Ok. A ver, un ratito. ¿Me confirman? Sí, te esperamos un ratito mientras se soluciona. A ver si me confirman ahí el switch. ¿Es reciente o ya más atrás? No, me parece que ha sido hace un minuto, me parece. Hace un minuto que se cortó la señal, no sé qué problema habrá. Ya. A ver, me dicen que se está solucionando. Vamos a ver, porque hay algunos chicos en el Facebook que no lo pueden visualizar, pero me dicen que ahora sí, ya, sí, normal. Ingeniero, ahora sí puede seguir, por favor, Cristian. Ya, voy a repasar esa parte. Claro, sí, la anterior me parece que ellos no vieron. Acá. Desde ahí me parece. Ya. Ajá.
Bueno, como les comenté, los errores comunes que suele ver, bueno, esto yo lo vi por experiencia, es la tubería negra que se encuentra atrás. Si voy a usar tuberías de acero galvanizado, como ya lo mencioné, debe ser galvanizado, no tubería de acero negro, o sea, no tubería de acero sin galvanizar. A veces usan tuberías como las del contraincendio, la cédula 40, sin ser galvanizadas, y el agua, obviamente, al mezclarse dentro de estas tuberías, las corroe, se generan óxidos, y el agua sale, pues, con desprendimientos este metal, ¿no? Le da color al agua y lo contamina. Entonces, esto es lo que hicieron acá, ¿no? Al lado izquierdo se ve un sistema de bombeo de agua fría, agua dura, ¿no? Que mandan a los servicios higiénicos de una UCI, o sea, unidad de cuidados intensivos. El agua salía de color oscura, ¿no? Al lado derecho ya se ve el sistema de agua blanda que también están usando, tubería negra, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo preferiría usar tuberías de cobre, y si voy a usar tuberías de acero galvanizado, ya lo dije, no tiene que ser acero galvanizado, no acero negro, ¿verdad? Necesario e indispensable. O en todo caso las plásticas, hay plásticas que trabajan a presiones altas, a clase 15, o las de policloruro, ¿no? Bien, acá también se ve la otra imagen, ya las tuberías matrices que salen de ese cuarto de bombas, ¿no? Comúnmente llamado casa fuerza en un hospital, salen tuberías negras, ¿no? Y también se ven tuberías de cobre. Pude corroborar que esas tuberías de cobre eran tipo K, no tipo L. Y lo ideal, lo recomendable es que sea tipo L, con soldadura para agua, no soldadura para gas, porque esa soldadura para gas, entre unión y unión de tubo, se desprende y también te colorea el agua y te la contamina. Bien, ya cambiando de tema, por ejemplo, acá voy a poner lo que es instalación de recirculación. Este es el Hospital del Niño. En acá yo fui proyectista. El Hospital del Niño es un hospital que tiene más de 90 años, algunas de sus ambientes, otros tienen entre 40 y 50 años. Al lado izquierdo se ve un sistema de bombeo, bueno, se ve desde la parte alta. Hay una cisterna de 30 metros cúbicos para abastecer a 2 pabellones. Ahí está, por ejemplo, odontología, está medicina A, medicina B, ¿no? Quemados, obviamente es para niños. Ahí se ve un sistema de bombeo, un pequeño tanque hidroneumático que funciona como pulmón, ¿no? Y bueno, ese sistema alimenta a los 3 niveles. Y en el lado derecho se ve ya el almacenamiento para agua caliente, porque también hay agua caliente. Este es un sistema mixto, ¿no? Ahí se usa un calderín, en el mismo aparato se calienta el agua y se almacena, ¿no? Es 2 en 1. Ya de ahí se manda el agua caliente en este caso era para pacientes, ¿no? Y para pacientes la temperatura, porque ahí se mide la temperatura, si se fijan en la parte alta del calderín, la temperatura debe ser de entre 40 y 55 grados centígrados, como me recomienda la norma, ¿no? Bueno, ahí está el ingeniero Miguel, que, bueno, él estaba ya en la ejecución de la obra, ¿no? Yo fui proyectista. Bueno, planta de tratamiento para hemodiálisis. Como les había comentado, la planta para hemodiálisis es para el personal que sufre de los riñones, ¿verdad? Y que tienen insuficiencia renal. Este es en el Hospital Cayetano Heredia, mi persona. Al lado izquierdo se ve, por ejemplo, la ósmosis inversa. Esta planta de hemodiálisis le puso la Universidad Cayetano Heredia, está al lado prácticamente del Hospital Nacional, ¿no? Existía una planta antigua, ellos solicitaron para que se instale una nueva, y bueno, me pidieron a mí la aprobación, me entregaron los diseños, y para hacer la reubicación y la instalación nueva, ¿no? Bueno, ahí se ve el filtro el ósmosis inversa al lado derecho, perdón, el lado izquierdo. En el lado derecho, los tanques de color azul, ahí se ve los filtros multimedia y el ablandador Twin, ¿no? Incluso ahí se ve el tanque de salmuera, ¿no? Para regenerar el ablandador, ¿no? Para eliminar las sales de calcio y magnesio. Bien, Martín, estoy a tu disposición. No sé si hay algo que decidan. Sí. Sí, ingeniero Cristian. Bueno, gracias. ¿Me escucha? ¿Me escuchas? Martín. ¿Me escucha? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho claro. Ya, genial. Sí, Sí. Bueno, de verdad, gracias. Hace una presentación muy buena. Sí, te escucho. Ya, genial. Y nos has hecho ver, pues, los diferentes tipos de aspectos que tú has venido desarrollando en tu campo ahorita de especialización que has hecho, pues, en el tema de instalación sanitaria, ¿no? Y de verdad creo que ha sido muy enriquecedor, y creo que todos los chicos que están aquí comentando en las redes, por el WhatsApp también de la escuela, están,
muy inquieto con las preguntas. Y bueno, sí hay preguntas, señor Cristian, ojalá que vamos a tratar de resumirlo las varias preguntas que hay. Así que, por favor, Lo que, ingeniero Judith, a ver, lo que claro, podamos, nadie lo es que consola, la podamos, verdad, Martín. Lo que podamos, vamos a apoyar. claro, claro. Muy bien, a ver, ingeniero Judith, por favor, te puede empezar. Sí, ingeniero, después de haberlo escuchado muy atentos, hay varias preguntas, vamos a tratar de resumirlas. Ingeniero, con sus 11 años de experiencia y como especialista en instalaciones sanitarias, ¿qué errores ha encontrado al evaluar proyectos de instalaciones sanitarias en hospitales? Mira, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. sí, sí. Mira, no solo en hospitales, porque he hecho instalaciones sanitarias en otro tipo de edificaciones. Uno, por ejemplo, las presiones, ¿no? Ya les había comentado, por ejemplo, los fluxómetros que trabajan a 14 metros de columna de agua. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Me presentaron un proyecto, ya era para un centro de salud intermedio, y me pusieron fluxómetros, ¿ya? Obviamente los fluxómetros trabajan a 14 metros de columna de agua. Y me pusieron un tanque elevado. El tanque elevado estaba a unos 4 metros. Quiere decir que la presión que llegaba al fluxómetro no era ni 3 metros y medio. Y el fluxómetro no trabaja con 3 metros y medio, te trabaja mínimo con 14, exagerando 10 metros. Entonces, eso no funcionaba, ¿no? Ese es uno de los errores que pude ver. Otro, como ya lo comenté, las tuberías, a veces usan tuberías que no son adecuadas, ¿no? Por ejemplo, las de cobre, a veces no usan las de tipo L, ¿no? ¿Qué más? A ver, básicamente es eso, y lo que también puedo ver es que, mira, en los hospitales que yo he ido, no hay ingenieros sanitarios, ojo, y eso hace que las instalaciones colapsen. Ya la demanda es fuerte, incluso piden que a veces que uno se quede. Yo recomiendo en los hospitales de nivel 3 que siempre haya un ingeniero sanitario, incluso ya las normas están pidiendo que un ingeniero sanitario esté permanente ya en la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Los hospitales son antiguos, hay varios aparatos sanitarios que ya no funcionan comúnmente, entonces se tienen que hacer nuevos diseños, nuevos proyectos. Otro error que te comento, pero es por antigüedad, ojo, por ejemplo, en estos hospitales, en el Cayetano Heredia, en el María Auxiliadora, en el Hospital Carrión que he llegado a ver, han mezclado las cisternas, ¿no? El sistema de contra incendio está mezclado con el sistema de agua fría, ¿no? Y prácticamente el agua se contamina, ¿no? Ya, como les comenté al inicio, debe ser por separado cada almacenamiento. Muy bien, ingeniero. Y acá hay otras consultitas. A ver, por ejemplo, aquí hay una pregunta que, bueno, te voy a hacer una pregunta que vale por 3. Wow. ¿Ya? A ver. Hay una pregunta que dicen, ¿por qué dice hay diferencia entre el reglamento de edificaciones con respecto a los diseños de hospitales, ¿no? A la norma que tú mencionabas, y si para este tipo de trabajos se necesita especialistas en diseño de PETAP y de PETAR en el tema de hospitales, ¿no? Ingeniero. Ya. No es tanto diferencia. Como yo lo comenté, el Reglamento Nacional de Edificaciones es un poco limitado en ciertas cosas. No hay unidades Hunter para una variedad de aparatos sanitarios hospitalarios. Ya puse el cuadro, ¿verdad? No hay unidades Hunter para las tinas Hubbard, por ejemplo, ¿no? Para lavadoras, yo no he visto, ¿no? Entonces, no es que sea diferencia, sino que le falta cierto complemento, ¿no? Por eso es que yo uso normas de otros países, la norma mexicana, la norma colombiana, que te ayudan bastante a estos diseños. Y yo sé que la mayoría de los ingenieros sanitarios con los que yo incluso ya he compartido acá en Lima, he visto que también trabajan así, ¿no? Entonces, son complementos que necesitamos, porque la INC 10 no es completa. ¿Cuál era la otra pregunta, Martín? Sobre el tema, perdón, del trabajo multidisciplinario. Por ejemplo, para diseño de PETAR y PETAP en hospitales, ¿se necesita especialistas en esos rubros? ¿Es necesario? Es la pregunta. Mira, las instalaciones sanitarias hospitalarias para mí ya es un hospital, ya es algo especial, ¿no? O sea, tienes que capacitarte, tienes que dominar. Y obviamente las plantas de tratamiento, yo he comentado el sistema de bombeo, pero tenemos que conocer las propiedades de cada uno, ¿no? El diseño de los filtros, el diseño de los ablandadores. ¿Cómo diseño un ablandador? Yo necesito saber la dureza del agua, necesito saber qué caudal yo voy a trabajar, ¿no? Cuánto voy a almacenar. Entonces, todos esos parámetros influyen en mi diámetro de mi tubería, influyen en mi capacidad de mi bomba, mi altura dinámica total, ¿no? O sea, sí, las plantas de tratamiento son una especialización, pero no es nada complicado, al menos yo no lo veo así.
lo que he podido ver y trabajar funciona normal, y es parte de los ingenieros sanitarios, netamente. Al menos yo estoy trabajando como ingeniero sanitario haciendo esto. No, otras especialidades ven infraestructuras, ven arquitectura como áreas. Nosotros, como ingenieros sanitarios, vemos la hidráulica y vemos estas máquinas que instalar. Muy bien. Ingeniero Ya. Judy. Muy bien, ingeniero. Acá hay otra pregunta. Dicen, ¿cómo es el cálculo del volumen de tanques elevados para los hospitales existentes? Estos hospitales, como les comenté, algunos tienen 30 años, otros tienen 50 años, y la norma típica es la del IS-10, ¿no? ¿Cuál es el volumen de una cisterna? 3/4 de mi consumo diario. ¿Y cuál es el volumen de un tanque elevado? Un tercio de mi consumo diario, ¿no? Simplemente es una fracción, es una tercera parte de mi volumen total, ¿no? Que no solamente lo aplican en hospitales, sino pueden aplicar en otros, ¿no? Y a eso es a criterio de cada uno. Si otros ven sumar otros caudales más, lo hacen, porque hay ciertas particularidades en cada hospital que te puede variar el caudal, ¿no? Pero todo parte de la norma IS-10. Pero como les digo, no se hace eso, yo ya no estoy haciendo eso. Es más, yo no he hecho eso en los hospitales ahora modernos, en Pichanaca, en Satipo, por ejemplo, que se han estado proyectando en otros sitios. Las bombas de velocidad variable son las que ya se instalan. Lo ideal para mí no es un tanque elevado en hospitales de envergadura. Directamente desde la cisterna yo bombeo a los aparatos sanitarios. Pero ya lo dejo a criterio de cada uno, ¿no? Ingeniero Cristian, hay otra consulta acá, que también te lo voy a sintetizar. Hay varios. A ver, Ya. acá preguntan, bueno, acá es una pregunta un poco más ya para que, un poco a ver si motivas a los chicos para que se especialicen en esa parte. ¿Cuánto es el costo de diseño de estos sistemas y cuánto vendría a ser el tema del costo de implementación y operación en hospitales, ¿no? Y si las capacidades de los filtros y ablandadores tienen alguna relación. Por ejemplo, el filtro puede ser más chiquito, el ablandador puede ser más grande, deben ser iguales. ¿Cómo es la relación de esos criterios? Bueno, todo es memoria de cálculo. El ablandador se calcula con la dureza del agua. Si mi dureza es 700 ppm, es altísima, obviamente, eso va en mi fórmula. Y otro dato que me va es el caudal. ¿Cuánta agua voy a almacenar después? No sé, 20 cubos, 30 cubos. Entonces, el caudal va de la mano, ¿no? Entonces, en el ablandamiento va la dureza y va el caudal principalmente. En los filtros, lo principal es el caudal, pero te comento que en estas máquinas los mismos proveedores ya te recomiendan para el caudal que tú les des, ¿no? El tipo de máquina, la capacidad. Comúnmente, Martín, suelen ser casi del mismo tamaño. Por ejemplo, si un filtro me salió 3 pies cúbicos, el ablandador también suele ser 3 pies cúbicos. O variar un poco nada más, ¿no? 4 pies cúbicos, ¿no? Por ahí. La otra parte, Martín, ¿cuál era la otra? Es sobre el tema de los costos, ingeniero. ¿Cuánto De es, cuánto, mantenimiento. por ejemplo, equivale un costo de diseño y después un costo de implementación y operación en este tipo de sistemas con bombas, con tanques de ablandamiento, con filtros? Mira, dependiendo del tipo de hospital que tú veas, por ejemplo, en un proyecto de agua y saneamiento, cuando tú haces reservorios, haces una planta de tratamiento, el costo aumenta, ¿no? Si tú haces una planta de tratamiento en tu sistema, estoy hablando de zonas urbanas, ya no de hospitales, el costo va a aumentar. Pero si tú solo vas a hacer un reservorio y redes nada más, entonces el costo va a bajar, ¿no? Es igual en hospitales o en instalaciones sanitarias, ¿no? Mientras más complejo sea tu diseño, obviamente va a costar más. Ahora, el costo es a criterio de cada uno. Yo no he visto ninguna estandarización de cada profesional. Comúnmente para hospitales, como te comenté, es un trabajo multidisciplinario porque trabajan varias especialidades. Tú como ingeniero sanitario, obviamente, tomas un porcentaje de ese trabajo en lo que te compete. Estos expedientes están valorizados, bueno, varía, te puedo dar un estándar entre 150.000, ¿no? Obviamente para todas las especialidades, ¿no? De ahí sale un porcentaje para el ingeniero sanitario. Yo lo pondría un promedio de 8 ITs, o sea, no sé, pero ya depende de cada uno, como te digo, Martín. Cada ingeniero es autónomo, libre de cobrar lo que él desee. Yo no he visto una estandarización. No hay un estándar. Muy bien, No, entonces, no está bien, está bien. he encontrado ingenieros que me han cobrado muy poco y hay ingenieros que, wow, están por encima. Entonces, ya Me imagino. depende también. Debe ser de acuerdo al número SIP, creo. Eh, ya hay criterios que se manejan, ¿no? Pero lo más barato, mira, te comento un proyecto chiquito, entre 8.000, 10.000 soles, chiquito nada más. Ya, si quieres algo más detallado, con más cosas, ya va subiendo. Claro, claro, de hecho. Ingeniera Judy, ¿otra pregunta? Sí, sí, ingeniero. Acá hay otra pregunta. Dicen, ¿las bombas de agua caliente se diseñan igual para agua fría? Mira, dependiendo tú dónde lo ubicas. A las finales tú vas a obtener lo mismo. La altura dinámica, vas a obtener el caudal, vas a obtener la potencia. Ahora, esa potencia te varía con esos 3 factores, ¿no?
las bombas de recirculación de agua caliente a veces se ponen en la parte baja porque captan el agua del edificio en la parte alta, entonces las pérdidas de carga son menores, por lo tanto tu pH va a bajar y tu capacidad de bomba va a bajar, ¿no? A las finales el diseño es el mismo, no quiero ahondar mucho diciendo que no, sí es el mismo, simplemente las pérdidas de carga varían, ¿no? Bueno, y las tuberías suelen ser de cobre porque es agua caliente, ¿no? A diferencia de la de agua fría que puede ser otro tipo de material. Pero la bomba te da lo mismo, ¿no? Obviamente tienen que ser bombas para agua caliente, ¿no? No vas a poner una bomba que no te soporte altas temperaturas. Ingeniero, acá hay una consulta. Bueno, hay amigos que nos mandan saludos de Colombia. Somos famosos en Colombia. Aquí hay una consulta, dice, ¿qué criterios puedo tomar en cuenta para usar tubería manifold en la línea de succión dentro de la casa de fuerza? ¿Podría usarse una sola tubería de succión para 3 bombas sin usar manifold? ¿Manifold? Esa es la pregunta. Esa pregunta está bonita, Martín. Mira, yo les comenté que la cisterna mínimo debe ser 2. Ahora, ¿por qué debe ser 2? Porque el servicio debe continuar. Cuando yo quiero limpiar una cisterna, la otra debe seguir trabajando. ¿Qué significa? Que el sistema debe seguir funcionando. Y si voy a poner 2 cisternas, yo necesito un manifold, porque el manifold me captura el agua al mismo tiempo de las 2 cisternas, entonces se me dejó entender. Entonces el manifold es necesario cuando yo voy a instalar 2 cisternas, y como son 2 cisternas no obligatorios, sino recomendado por la norma, el manifold sí debe ir. No sé si por ahí va la pregunta, ¿no? El manifold sí va. Sí, sí, eso. Sí, también yo lo entiendo así, que sí tiene que ir de todas maneras. Así Hay otra es. pregunta que dice acá, ¿dónde se dispone el agua de rechazo de ablandadores y de la ósmosis? Esa es una buena pregunta. Ya no se trata esta agua en un hospital, no es típico, ya eso prácticamente va al alcantarillado, ¿no? No hay una norma para hospitales, al menos acá en Perú, que yo haya visto, que te diga, oye, tu agua residual debe ser con cuánto de magnesio, con cuánto de calcio, no. Simplemente va al alcantarillado sanitario, ¿no? Obviamente es un alcantarillado separado, pero ya en la red final, en la calle se junta, ¿no? Con la red doméstica. ¿Y los BMA, ingeniero? Los BMA es para edificaciones industriales. El hospital, no tengo entendido que sea una industria, no necesariamente, pero ojo, ya es a criterio de cada profesional, porque en los hospitales, como les comenté al inicio, se hacen plantas de tratamiento de agua residual y la norma me exige. Por ejemplo, en los laboratorios hay reactivos químicos que se usan y mínimo la norma me recomienda un tanque homogenizador y un sistema de desinfección. Puedo usar, no sé, algún tipo de desinfectante, no sé, y si hay microorganismos, puedo poner una lámpara UV, puedo aplicar ozono, ¿no? Ya a criterio de cada uno, o una oxidación avanzada. Todo dependiendo del criterio y de la aprobación también, ¿no? Muy bien. Judy, ¿alguna otra pregunta? Sí, pero acá hay una pregunta que dice, ¿es necesario para cualquier hospital de Perú emplear las unidades de carga que son de norma internacional? Unidades de carga. Claro, Hunter, ¿no? Los Hunter. Claro, las unidades Hunter. Unidades Hunter, ya. ¿Qué me dice la norma del IS-10? La norma del IS-10 me dice, todo tipo de diseño de instalaciones sanitarias, obviamente estamos hablando para Perú, debe ser con las unidades Hunter. No te dice otra. Salvo justifiques alguna otra alternativa. En España, por ejemplo, en Europa, no trabajan con las unidades Hunter, trabajan con caudales asignados a cada aparato sanitario. Si tú quieres justificarlo, lo haces, pero la norma me pide que sea con unidades Hunter. Y yo trabajo con unidades Hunter. Ahora, quiero ahondar un poquito más en el tema. Los hospitales hay cantidad de puntos, tanto de paraguas, ¿no? Para las distintas máquinas. En el Perú las unidades Hunter están reducidas en un 40%, no son las unidades Hunter universales que se conocen en otros países, ¿no? O sea, están al 60%. Y a veces cuando hay cantidad de puntos puede fallar, como falló, por ejemplo, en el estadio de Lima hace años atrás. Entonces recomendaría las unidades de Hunter universal, ¿no? A eso quería llegar. Pero son unidades Hunter. Muy bien. Ingeniero, ¿otra pregunta, ingeniero Judy? No, las has preguntado, creo que preguntaban sí. Lo que ya les habías preguntado inicialmente, ¿no? Sí, ya me parece con las preguntas generales que te hemos hecho has estado respondiendo a las demás, ingeniero Cristian. Sí, no habría problema. Acá había otra pregunta donde decían, por ejemplo, acá indican, quisiera saber, dice, ¿qué sistemas de tratamiento son mejores para aguas residuales en hospitales, ¿no? Trampa de hilo, trampa de sólidos, cámaras de enfriamiento, trampa de grasa, cámara de contacto. En particular, la cámara de contacto, algunos ingenieros no están de acuerdo en la proyección debido a la formación de trialometanos. No sé, ¿cuál sería tu recomendación, ingeniero Cristian?
Mira, yo no he trabajado con cámaras de contacto, ya. Bueno, las trampas de grasa, bueno, el tema de hoy era agua dura y agua blanda, ¿no? Pero hablando ya un poco Claro, de las trampas de grasa se instalan después de las marmitas, ¿no? O sea, en los ambientes de la cocina. Es claro. indispensable y necesario esas trampas de grasa, sí, sí tienen que ir. Ahora, no me exige una norma para hospitales que yo trate el desagüe porque es tipo doméstico, ¿no? De esta área. Sí me pide que trate de los laboratorios, como te comenté, ¿no? La norma me exige mínimo un tanque homogenizador y un tipo de desinfección. Ya yo puedo aplicar alguna otra alternativa, yo sí la puedo aplicar, ¿no? Y eso depende de cada proyectista. Esa alternativa que me comentas, yo no la he aplicado. Las trampas de grasa simplemente eliminan la grasa y el agua, como es tipo doméstica, se va a las redes, ¿no? Ya para que la EPC la trate. Perfecto. Sí, bueno, creo que ha quedado bien claro esa recomendación. Ingeniero Judy, no sé, algunas palabras finales, ingeniero. Simplemente agradecerte, pues, Nayo, una vez más. Muchas gracias. El tema ha sido, al menos para nosotros los ingenieros sanitarios, muy importante. Has aclarado muchas dudas, una exposición muy clara, entendible. Entonces, agradecerte una vez más a nombre del director de escuela y todos sus integrantes. Gracias. Muy agradecido a ustedes, más bien, por la invitación. Gracias a No, todos. gracias a ti, ingeniero Cristian. Y no sé, ya para despedirnos, quizás algunas palabras finales a los chicos que te están escuchando ahorita, hay varios chicos de la carrera, quizás alguna palabra de motivación, algo de incentivarlos a que sigan en esta tan linda carrera que es la ingeniería sanitaria. Ingeniero, tus palabras finales, por favor. Gracias. Bueno, la carrera de ingeniería sanitaria es bien amplia, hay bastantes especializaciones. El tema que hemos tocado hoy día, les soy sincero, no encuentro haciendo más ingenieros sanitarios. La demanda es fuerte, hay hospitales que ahorita lo requieren y no encuentran ingenieros sanitarios. Así que los que deseen entrar en este rubro de hospitales, hablando de instalaciones sanitarias, es una bonita área. Y como les digo, no hay especialistas, es un poco complicado, a veces uno no puede, trata de apoyar en lo máximo, pero no siempre se da, ¿no? Una bonita área, a mí me gusta personalmente. Bueno, la ingeniería sanitaria es bien amplia, ¿no? Hay varias especialidades, todas son bonitas, y nada, ¿no? Eso ya cada uno debe, por su propia cuenta, esmerarse más, ¿no? Pero les recomiendo que entren acá porque esta área sí hay bastante demanda. Muy bien. Bueno, gracias, ingeniero Cristian. Bueno, te Gracias. han escuchado a todos. Bueno, y creo que con eso ya se han animado la mayoría, pues, para hacer especialización en lo que se refiere a instalaciones sanitarias y especialmente, y no solo en hospitales, ¿no? También hay en plantas industriales y en otro tipo Sí. de, de Ahora estamos, sectores donde se requiere. ¿Sí o no, Inge Cristian? ahora estamos en instalaciones tipo industriales, estoy trabajando en eso. Es muy parecido a las hospitalarias, ojo, no varía mucho, es casi similar prácticamente. Y es otra rama que también incluso tiene plantas de tratamiento, ¿no? Entonces, nada, es bien amplia nuestra carrera, bien amplia. Les invito a todos que realmente participen porque la demanda hay, no se encuentra haciendo más profesionales. Claro, muy bien. No, sí, sí, de hecho. Bueno, ¿qué más agradecerte, ingeniero Cristian? Bueno, tú has salido de aquí como nosotros, de las aulas de acá de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Y de verdad, un abrazo, gracias por tu tiempo. Y en cualquier momento ya te comprometemos para cualquier otra cosa, ingeniero Cristian. Estamos siempre convocando y gracias por tu tiempo, tu disponibilidad y tus ganas de compartir un poco tu experiencia y tus conocimientos aquí con todos los chicos. De verdad, gracias. Gracias a ustedes, Martín, a su disposición, muy amable. Listo. Bien, Gracias. chicos, de esta manera le damos punto final a este webinar del día de hoy. Y bueno, solamente seguir motivándoles a seguir estudiando la carrera de Ingeniería Sanitaria. Y a los que no conocen mucho la carrera, bueno, acá hay varios ponentes, varios especialistas, varios ingenieros que tienen buena experiencia en el sector. Y bueno, les invitamos para la siguiente semana, también va a haber otro webinar el día jueves y también va a haber, obviamente, en el mes de julio nuevas novedades. Así que los seguimos invitando a estar atentos a cualquier comunicación en la página del Facebook. Un saludo cordial a todos los ingenieros y bueno, gracias por venir el día de hoy. Gracias, ingeniero Cristian, ingeniero Judy. Ya nos despedimos con todos. Gracias, muy Nos amable. vemos la siguiente semana. Chao, gracias. Chao.